Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Eh, Segunda vez que estoy por acá y muy honrado por que sigan invitándome. Yo, como lo mencionó el doctor Otto Castro, soy profesor visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, acá en México, en una carrera de arte digital. Y bueno, estaba pensando cómo qué temas podríamos ver, dado que es una clase de síntesis. Y bueno, preparé un panorama muy general, muchas cosas seguramente las conocen. Y más que nada, pues para poner sobre la mesa ciertos temas que tienen que ver con la música hecha con síntesis, especialmente aquella computacional. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar una página que preparé en GitHub. En caso de que no sea así, pues ya me dicen. Bueno, pues yo detecto tres momentos que podríamos decir que cambian muchas cosas en la música. Uno de ellos es la música concreta, que se desarrolló en la radio de Francia. Y bueno, básicamente es los años 1948, la posguerra. La figura central es Pierre Schaeffer. Y lo que hace Pierre Schaeffer con su equipo es en un estudio de radio, pues tenían acceso a acetatos y empezaron a trabajar con sonido grabado en acetatos y posteriormente en cinta magnética. Entonces, la aportación de este grupo de investigación, todo lo hacían a través de la investigación musical. Todavía no existía la investigación artística, pero creo que sería uno de los inicios de la investigación artística. Pues la hacen a partir de grabaciones de sonido y bueno, hacen ahí la composición que ellos llamaron música concreta. Por otro lado, un poco más adelante en Alemania, en la radio de Colonia, empezó un grupo a trabajar la música electrónica que le llamaron, con figuras centrales como Karl-Heinz Stockhausen y un compositor ingeniero llamado Michael König, que estaba a cargo de los estudios de la radio de Colonia, en ese momento Alemania occidental. Y bueno, acá lo que sucede en contraparte a la música concreta es que trabajan con osciladores, grabando tonos electrónicos en cinta. Y bueno, muy pegado también a la música dodecafónica. Y bueno, entablan una pelea con el radio de Francia, con el grupo de Francia, y al final de cuentas, pues llegan a la conclusión años más tarde que están haciendo un poco lo mismo. Sobre todo cuando los compositores alemanes empiezan a usar el sonido en sus composiciones electrónicas. Y otra parte crucial, aquí estoy dando saltos gigantescos, la verdad, no están muy conectados, pero en Estados Unidos hay un lugar, ahora pertenece a Nokia, pero antes era un lugar de investigación de radio y de telefonía llamado Laboratorios Bell, y ahí hizo una residencia Max Matthews, quien desarrolló el programa Music N. Entonces, Max Matthews se le atribuye el descubrimiento, por así decirlo, de la síntesis sonora, a diferencia de Francia y de Alemania, de las radios que trabajaban con osciladores electrónicos y sonido grabado. Max Matthews lo que hace por primera vez es sintetizar sonido. Hay quienes dicen que fue más bien en Australia, de hecho aquí lo dice en Wikipedia. Trevor Pearcey, en la computadora Sirac, lo que hacen es que usan uno de los tonos de alerta para cuando la cinta de la computadora se desviaba, la usan para programar sonido. Pero en realidad quien hace esta aportación de la síntesis sonora es Max Matthew con el programa Music N, que ha influenciado mucho, mucho, mucho software.
Más adelante es este software que se llama C-Sound. No, no se convierte en C-Sound, pero tiene una traducción casi casi directa de pues las personas que desarrollaron. ¿Se pegó la charla o cómo? Sí, ¿verdad? Yo creo que se pegó. Ah, pensé que era el Creo que internet mío. los demás están, bueno, Saúl yo lo he detenido también en el tiempo. Ah, bueno, ahí está. Sí, yo creo que fue Hernani el que se le pegó. Voy a escribirle a ver qué fue lo que Ok, pasó. Es que se le fue la electricidad. Sí, bueno, esperemos que vuelva a conectarse. Ya casi. Sí, dice que como que se le apagó la computadora de un momento. Es que ellos siempre en programación usan mucho Linux. Y entonces hay algunos problemillas que presenta Linux. Y este es uno. Entonces hay que esperar que reinicie y vuelva a conectarse. ahí sí, todo bien. ¿Aún están ahí todos? Sí, aquí estamos.
Bueno, yo estoy por acá. Una disculpa que No pasa nada, no pasa nada. Nada sí, más un spoiler. aquí de nuevo, configuración y ahora sí, estamos listos. Bueno, sí, un consejo, no compren Lenovo porque se apagan solos. Bueno, voy a retomar. Mm, ay, no, y para empezar, están remodelando aquí abajo de mi departamento. Va a haber un poco de ruido, disculpe. Bueno, como les decía, pues están estas tres momentos de la música y bueno, Music tiene, nos lleva a mucho software que se desarrolló más adelante. En este caso, tres softwares que yo pienso que podrían utilizarse para la síntesis sonora. Uno de ellos es Super Collider, seguramente ya lo conocen. Es un software desarrollado por James McCartney en Estados Unidos, también influenciado por el trabajo de Max Matthews. Esta idea de separar el sonido por un lado y la forma de organizarlo por otro viene de ahí, de Music N. Otro software que es interesante para la síntesis y muy utilizado es aquel llamado Pure Data, también desarrollado en Estados Unidos por Miller Puckett, y este funciona por conexión de cables o parcheo. También es igual que Super Collider, son softwares libres, de libre acceso, lo pueden descargar sin costo, multiplataforma, y aquí la cosa es que se programa por cables, un poco más parecido a la síntesis modular que está ahora de vuelta. Y bueno, ya lo mencionaba el doctor Otto. Están viendo ustedes ya este software llamado BCB Rack, que bueno, es una síntesis por interfaz y que yo creo que si ustedes ya trabajan con BCB Rack, no les va a costar trabajo intentar, si es que no han usado Pure Data, intentar cosas con Pure Data, que si ven un poco de historia, se despega del desarrollo de Max, lo que antes era Max MSP, ahora nada más Max, desarrollado por Miller Puckett también entre el grupo de programadores y David Ciccarelli. Se separan y bueno, quedó el Pure Data como un software de libre acceso. Entonces creo que esos tres softwares son esenciales para la síntesis. Ahorita yo estoy pensando en una computadora, no estoy pensando en el instrumento sintetizador, dado que, bueno, todos tenemos acceso a la computadora y podemos instalar este software. Ahora, mm, el lenguaje de la síntesis yo lo veo como dos cosas esenciales que si ustedes entienden bien a bien, ya todo lo demás es cosa de ir colocándolo ahí, descifrando dónde están cada uno de estos dos. Es la frecuencia que se mide en hertz o en ciclos por segundo. Nosotros pues escuchamos de 20 hertz a 20 kilohertz, es una regla de dedo, como se diría, en realidad no es así, pero digamos que aquí cómo funciona es que la cantidad de oscilaciones que hay en un segundo se le llaman hertz y normalmente una voz andará por ahí de los 2000 kilohertz en su frecuencia más prominente. Ahora, estos ciclos por segundo, llamados hertz,
son lo que conocemos como tono, altura. 440 es la nota la. Y bueno, seguramente viniendo de la escuela de música, las octavas pues lo tienen bien aprendido. Aquí simplemente es el doble de la frecuencia de 440, 880. Sería una octava hacia arriba y la mitad, 220 Hz, sería una octava hacia abajo. Bueno, entendiendo esta relación de lo que es la frecuencia, los siguientes serían los decibeles, que miden la presión sonora. Hay dos tipos de decibeles con los que vamos a lidiar. Decibeles de presión sonora, SPL es para Sound Pressure Level en un ámbito acústico, y el otro sería aquel de la escala completa del ámbito digital, decibeles full scale. Ustedes habrán visto que cuando trabajan con audio digital, el número más grande es cero, ese es el full scale, y a partir de ahí van hacia abajo en números negativos. La presión sonora, pues se mide de cero, no existe cero, la verdad, pero un ambiente callado serían 30 decibeles de presión sonora, una voz a 1 metro de distancia, 70 decibeles de presión sonora, un claxonazo a 1 metro de distancia, 90 decibeles de presión sonora, y el rango de los 120 decibeles de presión sonora, pues ya es dañino para el oído. Eh, o la regla del dedo aquí sería como cada 6 decibeles aumenta el doble la presión sonora, cada 6 decibeles disminuye a la mitad. Es decir, 70 decibeles de presión sonora de una voz, si alguien habla al doble de intensidad, se medirían 76 decibeles. Si alguien habla a la mitad de intensidad, serían 64 decibeles. Eso es lo que más o menos hay que entender, que es una relación logarítmica, mientras que la relación mm, de la frecuencia no es lineal, pero no es, digamos, podemos verla por octavas. Entre más grave es la frecuencia, menos hertz. Entre más aguda, más hertz. Es decir, de 2000 hertz es más agudo que 200 hertz. Y esta combinación siempre la vamos a ver, frecuencia y amplitud, hertz, decibeles, la vamos a ver por todos lados. En el BCB Rack, ustedes lo que básicamente van a ver son perillas y botones que van a decir eh, 20 HZ o 2 KHZ, menos 6 dB, menos 12 dB, menos 18 dB. Van a estar viendo ese tipo de combinaciones de los dos. Algo que combina las dos para entenderlo muy bien es lo que se llama em, envolventes, que no es otra cosa que la amplitud en el tiempo. Y aquí tenemos el ataque, el sostenimiento, el decaimiento y el relajamiento, lo que ustedes van a ver por ahí, que son las letras A, S, D, R, es amplitud en el tiempo. El ataque es qué tan rápido sube el sonido, el sostenimiento, cuánto tiempo se mantiene, decaimiento, cómo se va, y relajamiento es cómo desaparece totalmente. Luego, pues, están los osciladores. Básicamente son 4 osciladores. El oscilador sinoidal, la onda triangular, la diente de sierra, la onda de pulso y ruido. A partir de esto es que se empieza a hacer la síntesis en diferentes combinaciones. Para ello nos vamos a auxiliar de los filtros. Los filtros prácticamente es una coladera que quita frecuencias. Si ustedes trabajan con ruido, el ruido no es otra cosa más que todas las frecuencias audibles sonando al mismo tiempo, de 20 a 20.000 Hz, y los filtros lo que van a hacer es colar parte del espectro sonoro. Entonces ahí tenemos el filtro pasa altos, que lo que va a hacer es, a partir de un punto, deja pasar todas las frecuencias arriba de ese punto de filtro y abajo las corta. El efecto inverso es el low pass filter. A partir del punto de corte pasa todo lo que está abajo y todo lo que está arriba del corte no pasa.
Por ejemplo, el low pass filter se utiliza mucho en micrófonos. Perdón, el high pass filter es lo que se llama low cut. Ustedes van a ver un simbolito que dice low cut, no es otra cosa que un filtro que corta, que deja pasar los altos y corta los graves. Y bueno, el low pass filter y el high pass filter lo van a encontrar en los ecualizadores. Son los dos botones, dos perillas que están en los extremos y normalmente a la mitad van a tener un filtro pasabandas. El filtro pasabandas es el que tenemos en esta gráfica, donde hace un corte hacia lo agudo y un corte hacia lo grave. Aquí en una gráfica, ustedes lo que van a ver es que hacia el lado izquierdo tienen los graves y hacia el lado derecho los agudos. Como pueden ver, es el analizador de frecuencia de Super Collider, donde empieza del lado derecho hay un 0, luego viene un 20, 59, 131 y así, hasta llegar a los 24.000 Hz. Y ahí el corte que está haciéndose es en 2000 Hz y se hace una especie como de campana. El filtro de pasabanda no es otra cosa más que una frecuencia central y a partir de ahí una apertura en octava, donde va haciendo el corte disminuyéndose gradualmente hacia lo grave y hacia lo agudo, por tercio de octava, por octava, etcétera, y resultan este tipo como de campanas. Y luego tenemos lo que es el filtro notch, que no es otra cosa que un filtro pasabando muy delgadito, así como se ve en la gráfica, un triangulito casi casi, donde una nota, una frecuencia predomina y alrededor de ella hay otras frecuencias que se le van sumando, pero se van restando gradualmente. Entonces, los filtros son muy importantes en la síntesis para diseñar sonidos. Y aquí llegamos pues a diferentes tipos de síntesis. Los diferentes tipos de síntesis que existen de manera muy general, pues sería la síntesis aditiva. Aquí la síntesis aditiva no es otra cosa que sumar ondas sinoidales. Si yo me regreso acá arriba, en los osciladores, el primer ejemplo, la primera línea de código, es una onda sinoidal en Super Collider, que luego el 440 son los hertz, 0 es la fase y 1 es la amplitud normalizada. Es decir, aquí no hay decibeles, sino de 0 a 1 se hace un rango de normalizado de amplitud, un poco arbitrario, hay que ver ahí una fórmula atrás de esa normalización, pero básicamente tenemos que le vamos subiendo entre 0 y 1. Es una amplitud normalizada, no vemos decibeles. Bueno, entonces si nosotros agarramos una onda sinoidal y la sumamos muchas veces, por ejemplo, todas sus octavas, 220, 440, 880, 1600, 3200, o sea, vamos aumentando por octava y luego sumamos todas esas ondas sinoidales, nos da la amplitud, la síntesis aditiva. La siguiente sería la síntesis sustractiva, que es filtrar ruido. Básicamente lo que vemos en esta gráfica es el principio de la síntesis sustractiva. Nosotros trabajamos aquí con ruido, de preferencia ruido rosa. Ruido blanco son todas las frecuencias, pero no están ponderadas, es decir, son todas las frecuencias donde nosotros vamos a escuchar una prominencia en las frecuencias agudas. Nosotros, el oído humano no oye tanto las agudas, oye como los graves, oye menos los graves y oye más las medias agudas. Entonces se necesita una ponderación y se hace un filtrado del ruido blanco con una ponderación por octava que hacia lo grave y es lo que resulta como ruido rosa. Entonces el ruido rosa es ruido blanco filtrado. A partir del ruido rosa, nosotros podemos empezar a filtrar ciertas bandas y ahí es cuando tenemos la síntesis sustractiva. Luego tenemos otro tipo de síntesis que es la amplitud modulada, que aquí, como sucede la cosa, es que la amplitud, es decir, la intensidad, el volumen de una frecuencia, le añadimos un oscilador y a partir de ese oscilador lo que hacemos es modular la amplitud. O sea, el volumen es como si ustedes le subieran y le bajaban rápidamente a una onda sinoidal que dejan pegada con un fader, así le suben y le bajan,
pero imagínense que ustedes lo dicen pues, a 6 Hz. O sea, en un segundo tienen que subir y bajar 6 veces el volumen. Y ese como guau, 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 les va dando la modulación de la amplitud. Lo mismo pasa con la frecuencia modulada. Lo que van a modular ahora es la frecuencia, es decir, el tono, la altura. Ustedes tienen una nota 440 fija ahí y empieza le empiezan a modular. Es más compleja. Aquí John Showin fue quien inventó el algoritmo de frecuencia modulada en el que moviendo la frecuencia con osciladores eh, se recrean instrumentos musicales, un tipo de modelado físico donde Yamaha tiene la patente y fue implementada en un sintetizador llamado DX7 en los años 1987 más o menos. Y bueno, ahí hay un algoritmo un poco complejo que tiene una caja negra, pero ya por ahí hay algunos algoritmos que han intentado mm, recrear esa patente y sí suena muy parecido a la frecuencia modulada. Las primeras tres, aditiva, sustractiva y amplitud modulada, son fáciles de hacer con BCB Rack, con Pure Data, con Super Collider FM. Es un poquito más complicada. Luego ahí llegamos a la modulación por anillo, que es básicamente amplitud modulada. Se pone un oscilador a la frecuencia, a la amplitud, y eso se vuelve a sumar. Ahí el algoritmo, no recuerdo bien cómo está hecho, pero es básicamente amplitud modulada. Bueno, ahí no hay un salto, pero luego venimos con la síntesis granular. La síntesis granular, básicamente lo que sucede es que se crean pequeñas ventanas, pequeñas ventanitas que toman muestras del sonido de microsegundos. Esas ventanitas se parecen a esa gráfica que vemos en pantalla, solo que son un poco más como en forma de una campana más redonda. Hay diferentes tipos de ventanas que se le llaman y esas ventanitas se van colocando una detrás de otras en la muestra del sonido y se hacen granitos del sonido y por eso se le llama síntesis granular. Luego acá tenemos la síntesis de modelado físico. La más conocida es la que se llama Carl, Carl Bruce Strong. Aquí, si Permiso, ustedes ven, disculpe, qué sí, pena. ¿Puede volver a explicar lo de síntesis granular? sí, bueno, el síntesis granular aquí, mi explicación así súper básica sería, tú tienes una muestra de sonido, digamos tu voz, así una vocal, la letra A, la grabas. Y esa letra A, lo que sucede cuando tú usas síntesis granular es que la pasas por un granulador que se llama. Imagínate que tú tienes un cuchillo sonoro y la vas a cortar en pedacitos muy finos, así como, no sé, bueno, acá en México, pues tenemos mucho trabajo con cebolla en la comida, en la cocina, tal vez en Costa Rica lo tengan. Agarramos la cebolla y la hacemos cuadritos, muy finita, muy finita, muy finita. Entonces imagínate en la cocina algo que tú cortas en cortes muy finitos. Así sucede con tu vocal que grabaste la letra A, por ejemplo. Tú la cortas con un cuchillito sonoro, solo que acá es esos cortes que tú haces, los vas a generar a partir de un tipo de campana. Ese tipo de campana se utiliza mucho la forma de Gauss, que es, es un poco parecido a esta, imagínate esta gráfica que se está viendo en la pantalla. Si tú con mucha imaginación lo conviertes en campana, en la figura física de campana, y luego tratas de hacerlo más lineal, o sea, que no tenga tantas onditas, vas a tener como a ver, ¿cuál sería? Imagínate que tú haces una taza de café, la cortas a la mitad transversalmente y la volteas de cabeza. Entonces te queda una figura como así. Eso se llaman ventanas. Y en esa ventana lo que va a pasar es que es un pequeño filtro donde va a pasar un espectro del sonido. Es un granito.
En la síntesis granular tú puedes poner muchas campanitas de esas, muchas, 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 muchas. Tú le das un parámetro, por ejemplo, 200 granos. Y esos granos se cierran y se abren en el tiempo. Entonces, esos cortecitos, volviendo a la cebolla cortada en cuadritos, puedes hacer unos cuadritos muy finitos o unos dados de cebolla, y unos cuadros más grandes. Imagínate, en la síntesis granular tú puedes regular qué tan chiquito es el corte o qué tan amplio es el corte de esas campanitas. Y esas campanitas suceden una detrás de la otra. Entonces esos granitos, al momento de sumarlos, pues es el sonido de la síntesis granular que suena como muy particular. Seguramente habrán por ahí ya escuchado algo de síntesis granular, pero básicamente es eso. Tú generas un tipo de campana, hay muchas, le dices cuántas campanitas de esas quieres y además tú controlas el parámetro de qué tan abierta o qué tan cerrada está la campana. Es decir, qué tanto acapara de sonido o qué tanto no. De la vocal que tú grabaste de la letra A. Eso para vocales funciona muy bien. Tú podrías grabar, por ejemplo, una nota, una cuerda de guitarra, una cuerda de violín, una nota de una tuba, de un clarinete y pasarla por un sintetizador granular. Básicamente, la vocal se queda como en un tipo de loop mientras se va granulando, se va volviendo como arena, pues, ¿no? Es la imagen que se me ocurre. Ya hay síntesis implementada. En Super Collider hay objetos de síntesis granular donde tú nada más metes la muestra, dices cuántos granos y se hace este efecto. Max MSP también tiene unas cosas muy buenas. Pure Data las recupera también. Y bueno, de ahí, bueno, espero que haya resuelto un poquito la duda. Es un poco difícil sin Sí, 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 gracias. un Mejor. ejemplo sonoro. Eh, y bueno, llegamos a la Carl Pulse Strong. Y lo que hace Carl Pulse Strong es un modelado físico de síntesis de la cuerda de guitarra. Aquí viene el algoritmo. Si se fijan, en la entrada del lado izquierdo hay ruido. Ese ruido se pasa por un filtro. Ese ruido después ya filtrado lo retrasamos, o sea, se aplica un delay y se vuelve a retroalimentar sobre el filtro varias veces con un retraso y lo que tenemos es un sonido muy parecido a una cuerda. Por eso se llama eh, Carl Pruss Strong, o sea, un recreado de modelado físico de la cuerda. A partir de esas síntesis de filtrado, se pueden modelar los parámetros y es muy parecido a pulsaciones de guitarra o pizzicatos de violines. Es muy potente. Y lo que trae implementado Super Collider ya está hecho, no tienes que programarlo. Es muy básico, pero suena muy, muy, muy parecido a un acuerdo. Entonces ahí estaríamos hablando de una síntesis de modelado físico. Luego tenemos la síntesis que se llama de Wavetable, que tú lo que haces es que generas patrones, no patrones, tú generas tablas de ondas y bueno, vas teniendo sonidos un poco parecidos al fagot, a muchos instrumentos de viento. Aquí hay unos ejemplos. Este GitHub se los voy a pasar a ustedes al final. Y si van a este link, yo ya tenía en un taller previo unos ejemplos listos de Super Collider. Ustedes los van a poder correr. Yo ahorita pues no los voy a hacer sonar realmente porque hay poco tiempo. Pero yo lo que preparé es ya, ustedes prenden el Super Collider con el S-Boot y luego pues van declarando cinte por cinte. Por ejemplo, escogen el cinte 1, lo declaran y aquí abajo está la forma de accionar el sintetizador. Entonces ya nada más declaran esta parte y va a sonar la síntesis aditiva. Entonces aquí yo estoy sumando cuatro oscilaciones. Luego hay un ejemplo de síntesis sustractiva, básicamente es ruido blanco
filtrado. Ustedes acá abajo, en la línea número 35, van a poder cambiar eh, el relajamiento en segundos, el corte de frecuencia y el ancho del filtro. Luego hay un ejemplo de AM, donde ahí viene el modulador de la frecuencia y también declaran el sinte y luego hacen correr la línea número 49 y van a tener el sonido. Luego tenemos una síntesis FM con su carrier, su modulador y su índice. Es muy básica, esta no es el algoritmo de John, John Chowin, pero es la base. Carrier, modulador, index, y ahí vienen aplicadas, corren el sinte y luego corren la línea 61 y va a sonar. Ustedes pueden cambiar son frecuencias, frecuencia del carrier, del modulador, del index. Y por último, pues pueden hacer sonar las cuatro síntesis, a ver qué pasa. Y luego vienen cuatro, cuatro secuenciadores ya preparados para que aquí ustedes nada más cambian la palabra stop por play, seleccionan todo, le dan enter y va a sonar ahí una secuencia. Y para pararlo, cambian el play por stop. Es como funciona Super Collider. Y bueno, ¿cómo componer con esto? Yo encuentro muy potente la parte de los patrones o patterns de Super Collider, que no son otra cosa más que ciclos que se desarrollan en el tiempo. Son rutinas computacionales. No son loops, no son ritmos, son círculos, digamos así, son comportamientos computacionales donde pones al infinito una rutina. Aquí en este ejemplo tenemos una secuencia que dice 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La computadora lo que hace es computar. Computar quiere decir contar. La computadora lo único que está haciendo todo el tiempo es contar. Los patrones aprovechan eso y ponen a contar a la computadora, solamente que ahí tú le dices, bueno, ese 1, 2, 3, 4 al infinito, pues que sea mi ritmo. 1, 2, 3, 4. Y tú puedes decir el primero que suene 0,25 segundos, el siguiente 0,5. Entonces ya tienes como... Y así puedes empezar a poner tiempo en los patrones o frecuencia. O lo que se te ocurra, puedes poner un patrón y a partir de ahí ya haces tu composición de ritmos, de amplitudes, de frecuencias. Supercollider tiene una cuestión implementada de patrones muy amplia, entonces yo les podría recomendar que vean esa parte de implementación de patrones para hacer la composición. Una segunda idea muy potente también es que ustedes controlen sonido con código, no nada más la síntesis, y para eso yo les recomendaría que usaran lo que se llama Playbooth. Está implementada en Super Collider muy bien. Ustedes ahí lo que hacen es que graban un buffer de sonido, lo hacen sonar con Playbooth y luego lo controlan con patrones. Así como ustedes pueden controlar síntesis, un sintetizador aditivo, también podrían controlar una muestra de sonido con los patrones. Entonces, básicamente esa sería la idea de componer computacionalmente, tener síntesis, tener muestras de sonido por otro lado y usar un tipo de rutina computacional que en el caso de Super Collider se llaman patrones. Ya para ir llegando al final, tres softwares que yo les diría que complementen la cuestión de síntesis para editar sería Audacity, que es este es de descarga libre, seguramente ya lo conocen, multiplataforma y muy básico. El siguiente sería eh, Ardour. Este hay que dar una donación, más o menos lo que te piden es lo que te costaría comer en tu país, es lo que te piden de donación. Y por último, yo estoy casi seguro, porque yo sé que Otto utiliza mucho este software, es Reaper, que está muy bueno, la verdad no le pide nada a Pro Tools ni a Logic. Este sí tiene un costo, no sé, me parece que tiene licencias para estudiantes, pero sí hay que pagar me parece que $60 algo así.
Bueno, por último, todo esto podría funcionar de manera individual. Me voy a cambiar de lugar mientras les voy platicando. Todo esto funciona de manera individual, pero algo muy potente que yo les diría, inténtenlo, es la cuestión de la colectividad. Toquen en grupo, no importa que cada quien tenga su software conectado sin sincronía, toquen juntos, toquen juntas, con sincronía, sin sincronía, con reloj, sin reloj. Super Collider tiene implementado lo que se llama Link Clock, es el reloj de Ableton Live. Ustedes pueden sincronizar mediante Bluetooth muchas computadoras usando Super Collider, Live. Es muy interesante. Incluso cajas de ritmo física. Y si no, si no llegan ahorita en este momento, pues déjenlo sonar, déjenlo sonar. Yo les cuento el caso del colectivo de creación audiovisual de la UAM Lerma. Ellos y ellas son alumnos y alumnas de un taller que tomaron de Super Collider. Aquí estamos tocando sin reloj, sin sincronía. Simplemente dijimos, todos estamos usando Super Collider, dijimos, estamos a 122 BPM, 1, 2, 3, 4, y pum, presionamos al mismo tiempo el botón de play. Increíblemente se caen un poco en tiempo y nunca se desfasan. Entonces, si por el momento no tienen la sincronía, yo les diré, inténtenlo, hagan bandas de laptop, es muy interesante. Les presento a Kabul. Eh, Aquí es la UAM Lerma, son alumnos de la licenciatura de arte digital, no son músicos ni músicas, son artistas digitales. Y bueno, de repente nos juntamos, llevan sus computadoras, llevamos un proyector, alguien toca música con patrones, alguien visualiza ahí con Processing, con Hydra o con P, P5, P5. Hacemos mucho estas duplas donde una programadora hace el sonido mientras que la otra programadora hace imagen. Hacemos pequeños conciertos donde van pasando la gente que se reúne, 10 minutos por dupla. Ya traen el código preparado, la verdad es que no es live coding, así desde cero. Y bueno, en algún momento nos juntamos ya como banda y hemos tocado pues en varios espacios en la Ciudad de México y en Lerma, que está cerca de la Ciudad de México. Somos 10 integrantes y a ver si suena el video un poquito lo que hacemos y cómo se ve y cómo se oye así a grandes rasgos. A ver si se alcanza a oír. Y bueno, es un video pequeñito nada más de muestra que quería poner sobre la mesa para que finalmente yo la salida que veo a todo esto, pues es eso, la colectividad. Mm, yo creo que por mi parte es todo en cuanto a la exposición. Podemos, si gustan, pasar a la parte de preguntar, de conversar. Les voy a pasar ahorita por el chat mm, este GitHub, está en GitHub. Déjenme. Es un lío. Eh, Hasta el momento lo que hemos hecho es que conectamos las 10 computadoras con cables Y de estos típicos de mini pluga 2 RCA, seguramente los conocen bien. Yo les pido que no lleven eh, tarjetas de sonido porque si no empiezan las jerarquías de hay uno que suena fuertísimo y otro muy bajo. Ah, Cuando hablamos de música en ensamble, pues hay que hablar también sí, de ciertas jerarquías. Pues muchas veces tratamos de que todo sea horizontal y que no sé qué y todo, pero bueno, hay conceptos como líder, tiene que haber un líder, y ahí alguien mezcla.
Básicamente con este ensamble, como la mayoría son artistas digitales, no, la verdad no hay músicos, pues yo me encargo de la mezcla, o sea, ando entre código y mezcla, y pues sí, me toca mezclar 10 computadoras. Pues sí, a veces se pierde el sonido de alguien, a veces no suena, a veces alguien suena más. Es difícil. O de repente alguien se da cuenta que nada más estaba sonando en una bocina, o ya en mi experiencia como profe, ya directamente, pues imaginen que son 10 alumnas y alumnos que tienen un curso de 3 meses y aparte del sonido, pues es como ir a ver qué pasa con el código y uno se vuelve como profe, pues un poco esa figura de estar ahí resolviendo problemas de código y de mezcla. O en algún caso, pues también podría delegársele a alguien, pues la función de que mezcle y que no toque, sino que sea como el que mezcla nada más. Pero sí, es puro cable de, puro cable de En- RCA. Entonces sí, entonces son cables de un octavo estéreo a Ujú. RCA con las yes y se van juntando las yes y se meten ya a dos canales. Bueno, esos yes irían estéreo, a dos plug Sí, de un cuarto. sí, pues una mezclador sota. Muy bueno. O hay software con Super Collider, luego hay algunos colectivos que lo que hacen es que nada más suena una computadora, el servidor de una computadora, y todos mandan mensajes OSS a un servidor. Eso pues, es otra opción, aunque lo veo demasiado técnico esa parte, la veo muy... Todo el mundo tiene que tener un expertise muy alto para entender esa Ujú. forma. Y la otra forma lo que permite es que pues cada quien trae sus sonidos, cada quien sus amplios y es complicado, pero se hace muy rico, muy orgánico, muy... Y con respecto a las proyecciones visuales también, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿O hay alguien o hay un grupo que hace visuales, o solo una persona hace visuales, o cómo hacen? Sí, bueno, nos dividimos, a veces la mitad hace visuales y la mitad sonido. Bueno, sí, en realidad no somos 10 haciendo sonido, llegamos a ser 6, sí, sí, exageré. Usamos, en este ejemplo que puse, son 4 al mismo tiempo en un solo proyector. Ahí utilizamos un software de una chica de San Francisco que se llama Olivia Jack, que se llama Hydra, de ese no hablé. Y usamos un software que está muy, muy bueno, de Moonshaker, es un programador argentino que se llama Flock, o Flock, algo así. Ese también se puede conectar con software de sonido, me parece que con Tidal Cycles, incluso hasta con Super Collider, pero ya es más complicado. Y ahí ese Flock lo que hace es como un tipo, veámoslo así, como un Google Doc. Es un documento de código y todo el mundo le puede meter mano. Hay que conectarse a un servidor y a partir de ahí, pues todo el mundo puede meter código de imagen. Es como le hacemos. Entonces dividimos la pantalla en 4. En Hydra hay una función que se llama render y divide la pantalla en 4 y cada quien se mete en un huequito y puede haber 4 personas haciendo visuales en el mismo proyector, cada quien con su computadora. Sí, yo tengo una pregunta acerca de los nuevos formatos, por así decirlo, de ensamble y de composición hasta cierto punto, porque cuando uno se reúne a hacer este tipo de cosas, pues ya no tiene tanto sentido pensar en la manera en la que uno pensaría con músicos de tú me haces el bajo, tú haces la armonía, tú haces la melodía. Ya eso como que ya no funciona tanto. Entonces, ¿sobre qué están construidas los temas, las estructuras? Eh, bueno, me contaste que no hay jerarquías, pero sobre qué se agarran como para que se haya una intención musical y no sea simplemente sonidos ahí puestos por ponerse, digamos. Buena pregunta. Acá la cosa es que todos son estudiantes de artes visuales, digitales. Entonces las nociones musicales no vienen por la música, más bien vienen por el sampleo. Por ejemplo, en el ensamble es curioso porque hay un chico que hace hip hop
y él rapea y bueno, le interesa la producción musical y tiene una cultura del sampleo muy, muy grande, entonces de repente lo que mete es ritmo, es muy rítmico. Yo lo que les ayudo es, pues sí, poniendo como bases rítmicas y casi, casi que el manejo del sonido es como muy plástico, o sea, en una concepción del sonido como capas de cosas que se van superponiendo. Entonces, realmente este ensamble en particular no usa síntesis, más bien usan grabaciones de sonido. Y para mí ha sido un cambio también como de paradigma, de ver cómo la gente de los visuales integra el sonido. Entonces, pues es una cuestión más conceptual, como de fijarse en el entorno, por ejemplo, cuestiones sociales. ¿Qué está pasando en mi entorno? ¿Qué contamina mi entorno a nivel no sé qué? ¿O qué situación de mi entorno social me está afectando? Y voy y lo grabo. Entonces, luego traen estas grabaciones y les van sumando. Entonces, básicamente, quien pone una parte musical, que soy yo, es una parte muy rítmica, muy tecno. O de repente, Brandon es este chico que hace hip hop, que trae unas bases de hip hop, pero son sampleadas, no están programadas. Entonces, samplea las bases rítmicas, pone y sobre eso, pues las demás personas, ahora, pues sí, como dices, van realmente eh, poniendo sonido. Ahora es interesante porque si bien no hablamos de una cuestión musical, sí hay un proceso de escucha, o sea, de hacer que entiendan cuándo entra un sonido, cuándo sale otro, oír, oír a las otras, a los otros. Si de repente alguien está sonando muy fuerte, pues bajar el volumen. Y, y lo que pasa es que luego la música computacional tiene esta característica estética. Como son rutinas, y la rutina, el patrón, te mete en esta cuestión cíclica, tú colocas un sonido y aunque no sepas mucho de ritmo, lo que va a pasar es que ese sonido va a sonar y va a sonar y va a sonar y va a sonar. Entonces te metes como, si lo quieres traducir en un loop, y de repente alguien mete otro patrón, pone un ritmo, no un ritmo, sino un tiempo arbitrario, entonces de repente, pues empieza, estas desincronías del tiempo empiezan a ser como patrones muy característicos de la computación, que parecerían random, pero no son, o sea, el random no es otra cosa que una repetición que en algún momento se vuelve a encontrar. Entonces, mm, hay una agencia, por así decirlo, de la misma computadora con, con los patrones rítmicos. Eh, Tú te puedes poner de acuerdo, hay muchas formas de abordarlo. Una cosa sería ponerte de acuerdo con el colectivo y decir, tú haces cosas más rítmicas, tú traes estos sonidos, yo entro en esta parte, incluso hacer una como especie de partitura gráfica. Puede funcionar o lo que hacemos nosotros es más, cada quien va tirando sus sonidos y se van juntando uno por otro y después de varios ensayos llega a sonar cosas bastante interesantes. No sé, ya depende de cada colectivo, cómo se organice, cómo quiere, el grado de control que tú quieras tener. Te digo, o sea, incluso si tú quieres sincronizar todo así muy preciso, pues puedes utilizar este tipo de relojes de Ableton Live, donde nadie se va a salir de tiempo nunca y ya te aseguras que siempre van a estar en tiempo, desafinados, si quieres, sin idea musical, pero por lo menos a tiempo. O nada, o todo controlado, todo compuesto, todo estructurado. Yo veo esas dos formas de hacerlo. Gracias. De nada. Muchas gracias. Buenas. Yo creo que a todo lo que dijo se responde la pregunta, pero para profundizar un toque más, Ujú. es que ya, como le dices ahora, uno está acostumbrado como una forma, una idea musical, ¿verdad? Al final, como lo que está comentando es un estilo de improvisación, ¿verdad? Sí. Bueno, al final es improvisar, pero ¿y hasta qué momento usted dice, hasta aquí terminó? O
aquí vamos a empezar, o bueno, también se está la propuesta de hacer una partitura gráfica, pero yo no pensaría en una partitura formal de cómo se puede hacer, o sea, de que se haga una idea de forma, todos traigan su propuesta, pero que haya, como usted comenta, al final está haciendo como la función de un director, entre comillas, ¿verdad? Entonces, que haya una partitura de forma y que un director, y que alguien encargado con los sonidos que los demás le entreguen, haga haga lo que está escrito formalmente. No sé qué tan posible es, si es una idea, o sea, si es funcional. Sí, sería otra forma. La verdad es que lo único que nos ponemos de acuerdo es para empezar y para terminar. Y bueno, pues eso está determinado por lo que dura el concierto. Generalmente máximo media hora, a veces 15 minutos, a veces 10 minutos. Y pues ahora sí que empezamos y ahí nos vemos al final. Una partitura así tal cual, como poner la partitura y leerla y codificarla, la verdad es que pues, mm, sería muy complicado. Pero el código de Super Collider ya, como ustedes lo vieron, incluso de Pure Data, ya es una partitura en sí. Eh, es más, hay gente que, no recuerdo, seguramente conocen por ahí esa referencia. Yo no trabajo tanto con VCV Rack, pero seguramente conocen esta postura de que el parcheo de un sintetizador modular es una partitura. Yo como lo vería en cuestión formal, en Super Collider, es a partir del código. Tú formalizas en el código y ahora sí que en el mismo código tú puedes escribir texto que no va a ser interpretado, donde dices en el minuto 5 que se ejecute esta parte, en el minuto 7 entra esta otra parte, un poco como las partituras, no sé, de Live Electronics, seguramente habrán analizado una, donde hay un músico acústico, va siguiendo una partitura y lleva un cronómetro. Podría ser otra idea que estructuren a partir de cronómetros y en el código, en el mismo código que ustedes pongan marcas donde en el minuto 1 dispara este sonido. Tan un nivel de control como un instrumento de guitarra como una guitarra o una flauta, que tú ves una partitura y la interpretas con código, creo que no. Pero el mismo código sí funciona como una especie de partitura y puedes formalizarlo a un nivel muy grande, incluso un nivel de formalización en el que casi casi que nada más pones un play y se ejecuta toda la partitura por la computadora y bueno, ya va a depender de cada quien cómo conceptualice esa parte de la formalización. Incluso hay el concepto de lo que se llaman orquestas de laptop. Nosotros le llamamos ensamble de laptop precisamente por esa idea además de improvisación libre, de un tanto de desjerarquizar las cosas, pero si ustedes van a la tradición canadiense y estadounidense de este tipo de grupos, lo que van a encontrar son orquestas de laptop. Y hay un director, como dices, y componen las piezas, o sea, la pieza compuesta por tal alumna. Y la alumna dirige su pieza y cada quien sabe cuándo entrar, cuándo salir. Y en Europa, pues la tradición es un poquito eh, los ensambles. Y en México, pues hay que decirlo también, lo que tenemos es esa tradición de los ensambles muy, muy fuerte acá, sobre todo en la Ciudad de México. Y Profe, entonces, sí, no, perdón, profe, don Hernani, ¿qué era lo que dijo de la orquesta? Orquesta era sí, esto último que mencionó. orquestas de laptop, sí, así les Ajá, ¿qué llaman. era? Ah, en la forma que se organizan es cada quien lleva su laptop, alguien compone la pieza, generalmente alumnos y alumnas, y reparte el código, pues son códigos, y dice, ah, pues tú vas a tocar esta parte, tú esta parte, tú esta parte, y tal cual dirigen la pieza, entonces van diciendo, pues en este momento entra músico uno, en este momento entra músico 2. O sea, hay una partitura que van siguiendo. De hecho, lo van a encontrar, casi todos tienen esta terminación, LORC, así como LORC, que quiere decir Laptop Orchestra. Entonces casi todos empiezan como con las siglas de su ciudad, como SF LORC, y ya tienen ahí la Orquesta de Laptops de San Francisco. Entonces van a encontrar mucho en Estados Unidos y Canadá ese tipo de bandas que se llaman LORC, Laptop Orchestra. Entonces es una forma de
de verlo. Y sí, sí hay una partitura y está el director ahí eh, pues dirigiendo, generalmente el profe que lleva la orquesta o los alumnos. Y Eh, Eso es como, perdón, eso es como para tal vez, no sé, dar a conocer si uno tiene una composición propia e mm, interpretarla con otras personas, siempre siguiendo la partitura, claro. sí, podría ser una configuración más formalizada en partitura. Ah, ok, pues, Como les digo, lo que acaba siendo la partitura en sí es más bien el código. Y la partitura, sí, como general, pues son más bien como tiempos de tú entra aquí, tú entra acá, pero cada quien ya tiene un código eh, hecho, compuesto por alguien, y es lo que yo he visto como el grado de formalización más alto, por así decirlo. Y lo otro, ok, pues va a ser, lo que van a encontrar son muchos lo que le llaman ensemble, laptop, band o laptop ensemble. Entonces, cuando ustedes ven laptop band o laptop ensemble, generalmente van a ser improvisadores, light coders, y cuando ven la terminación LORC, pues generalmente va a ser más esta cuestión como de la orquesta, que es dirigida por alguien, y en lugar de instrumentistas, pues van a ver pues, alumnos y alumnas con su laptop, así cada quien. De hecho, no se conectan, ahora pensando en lo que la pregunta de Otto, no se conectan a una mezcladora, sino que cada quien trae su bocina. Hay la orquesta de Princeton, está, si la buscan luego, la orquesta de laptops de Princeton. Ellos tienen un diseño como de una bocina, es un dodecaedro, tiene varias bocinitas y cada laptop le conectan una bocinita, es muy chiquita. Entonces funcionan más como un tipo de instrumentistas que como conectar las laptops a un sistema de sonido grande. Esta podría ser otra idea, que cada quien tenga su bocinita muy chiquita y se la conecte ahí a su laptop, no sé. Interesante, sí, muy, muy interesante. Hernani, de verdad, muchas gracias y ¿cómo se llama? A todos ustedes también por asistir. De verdad te agradecemos y ya entonces ya solicité la carta de constancia y Ah, agradezco muchas gracias. tu participación, tu charla. De verdad, muchas gracias y yo entonces me quedaría con Caleb y Saúl únicamente, los demás sí se retiran del aula, ¿verdad? De la clase virtual y entonces seguimos con el curso, ¿verdad? Bueno, pues muchas Gracias. gracias por la invitación. Por ahí en el chat quedó la liga para que accedan a este GitHub. Y bueno, mucha suerte, que les vaya muy bien, que ojalá luego escuche algunas de sus composiciones o trabajos de síntesis en equipo o como sea.